Estamos en el capítulo, revisamos el capítulo 13 de Maimónides. Aquí dice, en la halajá número 1, Israel ha entrado el pacto con Dios por 3 actos: circuncisión, inmersión y sacrificio. La circuncisión ocurrió en Egipto antes del Pesaj, porque no podían comer el Pesaj sin hacer circuncisión, y eso fue parte del pacto. La tevilá, la inmersión, fue hecha en el desierto antes de recibir la Torah, y en Halajá 4 dice, en una forma semejante, en todas las generaciones, cuando un no judío quiere meterse al pacto con el pueblo judío y quedarse bajo de las alas de la presencia divina y aceptar el yugo de la Torah, debe hacer esas 3 cosas: la circuncisión, la inmersión y traer un sacrificio. Una mujer que convierte al judaísmo también debe hacer inmersión y traer sacrificio, como dice la Torah. Aquí trae el versículo número 15:15. Después en Halajá 5 habla del sacrificio y explica que hoy, como no tenemos el templo, no se trae sacrificio. En Halajá número 6 dice, cuando un converso se circuncisa pero no hizo inmersión, no se metió en la mikve, o hizo la inmersión, se metió en la mikve pero no hizo circuncisión, no se considera un converso hasta que haga ambas actividades. Y hemos comentado en la semana pasada que la orden no importa. Generalmente hacemos primero la circuncisión y después la tevilá, la mikve, pero aquí dice Maimónides que si uno hizo solo una de las dos, tiene que hacer la otra. Pero no dice, por ejemplo, cuando uno hizo tevilá, pero no hizo circuncisión, no dice Maimónides que tiene que hacer la circuncisión y después hacer otra tevilá para que sea en orden, ¿sí? Sino que cualquiera que hizo primera, vale. Pero generalmente lo hacemos la circuncisión primero y después la tevilá. Vetzarich litbol bifnei shelosha. Y él tiene que hacer la conversión frente a 3 personas. Porque Maimónides considera la conversión ser un proceso judicial que requiere la presencia de Bet Din. No todos están de acuerdo con Maimónides. Este argumento que la conversión se hace con Bet Din no está aceptada por todos, y otros dicen que lo que necesita es 2 testigos. Bueno, hoy en día siempre se hace con Bet Din, con 3 personas, y por eso también hay problemas, se pone problemas a conversiones que no son ortodoxas, porque dicen que no había 3 personas en el Bet Din. E inclusive si había 3 personas, el movimiento ortodoxo va a decir que una de esas 3 personas fue una mujer o 2 y que ellos no cuentan. También hay aquellos que dicen que como la conversión requiere Bet Din, todos los que están en el Bet Din deben ser judíos por nacimiento y no que no sean conversos. Y eso tampoco tiene base que es muy clara en la halajá. Pero esos son los problemas que rodean la halajá de Bet Din para conversión. Y vamos a ver después el Shulchan Aruch, cómo él defina ese proceso. Y sigue Raf, diciendo, ¿sí? perdón, Perdón, ¿hay ¿hay alguna otra alguna otra condición condición
que existe para la persona que tiene que estar en el Bedín, solamente tiene que ser judío. No, no so, converso. generalmente quieren que sea observante. No tiene que ser rabino, pero tiene que ser observante porque nosotros nos imaginamos o eh, podemos decir que eso es lo que el intento es, que la persona que se convierte al judaísmo va a observar el judaísmo tal como las personas que hacen la conversión, ¿sí? Que lo supervisen. Pero he mencionado la semana pasada que inclusive si esas personas no son religiosas, es muy difícil rechazar la conversión porque como el argumento que he mencionado de Rav Salem, que una persona puede cambiarse totalmente en un minuto. Y si en el minuto en el momento que esa persona se metió en la migbe, él tenía la intención honesta de ser judío como debe de ser. Para él es como debe de ser. Bueno, ¿qué es como debe de ser? ¿Sí? Si él lo único que conocía es una forma de judaísmo que tal vez para otros no es válida, todavía tiene la honesta intención de ser judío. Y cuando él descubre que tal vez no fue eso lo que aceptó cuando se metió a la mikve, va a observar más. Y eso es muy común. Entonces yo siempre digo a la gente que viene y dicen, bueno, yo hice una conversión reformista, conservadora, no sé qué, que yo creo que no vale y me la quiero cambiar, ¿sí? O mejorar o hacer como un upgrade. Yo les digo, usted ya es judío, ya lo hizo con la intención honesta y clara, y lo que nosotros estamos haciendo es una formalidad para que esté aceptado por todos, pero no tenga duda de su identidad judía tal como está. ¿Sí? Ok. Y dice Maimónides, como este proceso se requiere un bedín, no se puede hacerlo en Shabbat o durante, o durante una fiesta o en la noche, porque el bedín no se conviene por la noche, no se hace juzgado por la noche, pero dice, Ve'imit biluhu ger. Pero si lo metieron a la mikve por la noche, o tal vez inclusive en Shabbat o en la fiesta, sí la conversión es válida. Y eso nos da una indicación que esta demanda, ese requerimiento que haya bedín, ¿sí? Es una exageración, porque si el proceso no es válido sin bedín, entonces no puede ocurrir por la noche, porque el bedín no se conviene por la noche. Y si decimos que aunque se necesita bedín y aunque se no se hace por la noche, si lo hicieron por la noche es válido, eso nos dice que el bedín es una adición, pero no es requerimiento básico de la halajá. Bueno, en la halajá 7 es una cosa, un caso común. Un niño... Rabino, perdón. Sí, Si una persona se sumerge por la noche, ¿eso quiere decir sin Bedín o con Bedín? con bedín, el bedín mismo lo hizo por la noche. Okay. ¿Sí? Que también nos hace preguntar cómo que el bedín no supo que no se hace por la noche, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo donde en la misma halajá la contradicción nos revela el desarrollo de la halajá. Por eso el título del curso es el desarrollo de la halajá, porque la halajá no es rígida. El Rambam está... él está creando una halajá nueva. No nueva, pero él pone todas las piezas juntas, ¿sí? Y en muchos casos él cree el proceso que no existía antes, en una forma tan formal como él lo describe, ¿sí? Entonces, antes de Maimónides, muy probablemente no se requería
Bedín en una forma rígida, y la gente lo hacía en Shabbat, en Yom Tov, por la noche, y por eso dice Maimónides, si lo hicieron está bien, pero él quiere establecer la ley que no se hace por la noche. En la Halajá 7 habla de qué pasa con un menor, con un niño que no es bar mitzvah todavía. Dice, sumergimos a un menor que quiere convertirse, basado en la enseñanza del Bedín. Es decir, que el Bedín decide que él quiere convertirse. Hoy no lo hacemos. Ger Katan al Da'at Bedín. Prácticamente lo que la halajá dice, que si hay un niño que vive en la comunidad judía, tal vez que no tiene parientes, es un huérfano, lo podemos meter a la mikve, a sumergirse para que sea judío. Y eso, él debe estar feliz porque es un mérito para él. Es decir, no preguntamos, no pedimos su opinión, ¿sí? Pero no se hace hoy. Lo que se hace que cuando haya conversiones de niños menores que no tienen bar mitzvah o bat mitzvah, se hace la conversión, pero después, cuando lleguen a la edad oficial de mitzvot, 12 para una niña y 13 para un niño, les preguntamos si ellos quieren seguir siendo judíos y ellos tienen el derecho de denunciarlo. Generalmente eso no pasa, porque es una cosa de identidad muy honda. Y por eso también siempre tratamos de hacer la conversión antes de que nacieran los niños, ¿sí? Por ejemplo, si es una mujer empreñada o embarazada, como dice unos, que se sumergen en la mikve antes de que dé la luz. Y sigue Maimónides diciendo, como dije, cuando una mujer que está embarazada se convierte y se sumerge, el niño, el bebé cuando nace no tiene que convertirse. Taval beno leben atzmo venitgayer beno leben atzmo vafilu bifnei shnaim eno ger. Si una persona se convirtió por sí mismo, inclusive si lo hizo en frente de dos personas, no es válido. בא ואמר, נתגיירתי בבית דינו של פלוני והטבילוני, אינו נאמן לבוא בקהל עד שיביא עדים. Si él dice que me he convertido en el bedín de aquella persona y me sumergí en el mikveh, no lo creemos hasta que traiga testigos. Hoy lo hacemos con un documento. Y todo eso es parte de establecer un sistema oficial, formal, para acertar quién es judío y quién no es judío, porque la comunidad creció, el pueblo creció y están disparados en todo el mundo. Dice, en Halajá 8, היה נשוי לישראלית או לגיורת, ויש לו בנים, ואמר נתגיירתי ביני לבין עצמי. ¿Qué pasa? Que se hizo un señor, un hombre que conocemos, y su esposa es judía o que se convirtió al judaísmo, pero es decir que su estado, el estado de la mujer, no está en duda. Todos saben que ella es judía o de nacimiento o por conversión, pero de él no sabemos. Pensamos que es judío y de repente un día él dice, he convertido al judaísmo por mí mismo, ¿sí? No había ninguna otra persona ahí, yo escogí ser judío. Dice Maimónides, Neeman lifsolet atzmo veno neeman lifsolet abanim. Lo creemos que él no es judío, pero no lo creemos acerca de los hijos, ¿sí? Él no puede cambiar el estado de sus hijos y debe sumergirse otra vez en la mikve, en la presencia de Bedín. Ahora, de todas maneras, la madre es judía. Entonces, claro que lo que él dice
no va a impactar a los hijos. Entonces es interesante porque Maimónides lo dice. Lo voy a averiguar más. En la Halajá 9 dice, Gioret shereinu anoeget bedachei Israel tamid, כגון שתטבול לנידתה ותפריש תרומה משתה וכיוצא בזה. Eso es muy importante. Una mujer que nosotros vimos que se conduce de acuerdo con las leyes de Israel todo el tiempo. Por ejemplo, ella se sumerge después de estar nidá, ¿sí? Después del periodo, y se separa la terumá de la masa, etc. Ella observa todas las mitzvot, no solamente Shabbat, las velas, las leyes de Kashrut. Ella es muy observante en todo lo que hace, y también con un hombre que sigue todos los caminos de Israel. Por ejemplo, se sumerge después de tener relaciones y observa todas las mitzvot. El Rambam, creo que deliberadamente dio ejemplos de cosas de que no todos los judíos inclusive hacen. Él quiere decir, si te ves una persona que de veras es muy dedicada a la religión judía, los consideramos Gerei Tzedek, los consideramos conversos justos, aunque no haya testigos que hicieron una conversión. ואף על פי כן, אם באו להתערב בישראל, אין מסיעין אותם. De todas maneras, si estas personas quieren casarse con un judío o una judía, no los dejamos casar, עד שיביאו עדים או שיטבלו בפנינו, הואיל והוחזקו עקום. No los dejamos casarse hasta que traigan testigos o que hagan la tevilá de nuevo, porque tenían ya el estado establecido es de una persona no judía. Yo creo que esa halajá es muy importante, lo que dijo Maimónides acá, ¿sí? Es como en la mitad del camino entre el proceso oficial del Bedín y el rechazo de una persona que viene y dice, yo convertí por mí mismo, ¿sí? Porque es igual. El hombre o la mujer que vive en la comunidad y que practica el judaísmo, ¿sí? Y nosotros no sabemos cómo o en qué forma se convirtieron, es igual a una persona que viene y dice, yo me convertí sin Bedín, ¿sí? Pero la única diferencia es que ellos no lo dicen. No hemos preguntado quién te ha convertido y ellos no dicen. Entonces dice, mi amor, los consideramos judíos, y si quieren casarse con un judío o una judía, que hagan la tevilá otra vez, solamente la tevilá. No los hacemos un curso de estudios y no se hace un examen, no se hace nada. Es impresionante. Piénsenlo, y si la gente decide seguir todas las leyes del judaísmo y se vive y se desarrollan comunidades donde toda la gente es observante, y así se llevan 2 o 3 años, después si se acercan al Bedín y dicen, bueno, ¿cuál es nuestro estado? Le dicen, bueno, pueden sumergirse y ya son judíos. Es decir, es una forma de conversión individual personal sin Bedín. Y hay otro elemento aquí. ¿Qué pasa? Dice, Maimónides dice, si ellos quieren casarse con judíos, no los dejamos. Pero si se casen entre mismos, no hay problema, ¿sí? Pero él no dice que debemos mantener un, como dice, keep a record, ¿no? Que debemos seguir la línea de esa familia para asegurarnos que sus hijos o sus nietos no se casan con judíos. No, él lo deja ocurrir naturalmente. En este momento esa familia está practicando el judaísmo y no sabemos de dónde llegaron, lo consideramos judíos.
Entonces tiene implicaciones a la halajá de hoy, de cómo cuando hablamos de Zera Israel o de personas que tienen herencia judía, eso también tiene implicación. Bueno, volvemos al texto, a ver si terminamos este capítulo. Dice en la halajá número 10, la décima, si vino una persona y dice, yo no soy judío, pero no nací judío, pero he convertido en un bedín, lo creemos. Porque él mismo declaró la prohibición y la solución. Que él quiere decir, si él no diría nada, si él no hubiese dicho nada, nosotros pensáramos que él es judío. Pero él dijo, no nací judío, pero me convertí. Entonces tenemos que aceptarlo. Y eso es la ley de la Gemara. Pero, dice Ramban, cuando esto se aplica en el país, en Eretz Israel, en la época del Talmud. Porque en aquella época todos eran judíos. Pero fuera de Israel tiene que traer prueba que es judío y después se puede casar. Uh, Es interesante porque cuando Rambam dice en la época talmúdica, en la tierra de Israel, todos fueron judíos, pero no es verdad. En la época talmúdica, en la tierra de Israel, del siglo 100 hasta el séptimo o octavo siglo, habían muchos no judíos en Israel, griegos, romanos, gente de todo el Mediterráneo. Entonces, es una cosa interesante aquí. Bueno, aquí en la Halajá se habla de esclavos que hoy no existe, gracias a Dios. Y dice en la Halajá 13, conversos, servidores o esclavos que se liberan. Bueno, dice esclavos y esclavos liberados, porque la costumbre fue que cuando se compraba un esclavo, se lo sumergían en la mikve para que sea como medio judío. Y creo que he mencionado que eso fue la costumbre de los judíos ashkenazí y después los judíos portugueses que llegaron a Goa, acerca de India y en muchas otras comunidades en el mundo. Cuando la esclavitud estaba practicada, compraban esclavos no judíos y lo metieron a la mikve porque ahí no necesitas ninguna forma de proceso oficial. El hecho de que un judío compró a una persona, y bueno, yo estoy hablando de esclavitud, no lo estoy apoyando, estoy hablando de hecho como la gente lo hacía. La halajá lo consideraba el hecho de que el judío compró a una persona no judía, esa persona vuelve medio judía y tiene que observar una de las leyes, pero los judíos lo hacían con la intención de ampliar la comunidad, porque no tenían bastantes judíos para casarse con ellos. Entonces compraban esclavos, los enseñaban las leyes y después los liberaban y se casaron con ellos. Entonces dice Maimónides, la gente que se convierte o los esclavos que se compran o los esclavos que se liberan deben sumergirse en una mikvé aceptable para nidá y con todas las leyes de la nidá, todos se aplican a la tevilá de conversión, inclusive todas las cosas que separan el cuerpo del agua. Y bueno, hablamos de eso porque es importante, porque no todos viven cuando hacemos un giul, y hoy en día empezamos primero por el virus corona a hacer un giul virtual, ¿sí? Y uno de los problemas del giul virtual que no siempre puedes conseguir una
una fuente o un lugar donde hay agua pura, ¿sí? Agua de lluvia. Bueno, tenemos también que hablar del Giyur virtual, cómo funciona, ¿sí? Que si el Bedín, un rabino está en la Florida y otro está en Israel y uno está en Nueva York y el candidato que hace la conversión está en una isla en el Pacífico, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? Para mucha gente eso parece muy, muy raro, muy eh, moderno o cómo funciona lógicamente y hablamos de eso. Pero primero hablamos del agua que está allá. Lo que dice Maimónides es que el agua de la mikve de conversión tiene que tener las mismas condiciones como el agua de la nida. Y cerca de la mikve de la nida hay mucha confusión. La gente piensa y dice que debe ser una mikve supervisada, certificada, construida en una forma particular que tiene, hablamos de eso, las fuentes de agua, una encima de la otra y una al lado de la otra para que estén conectadas y todo llega de agua de lluvia. Pero la verdad que eso no es la halajá. Eh, la halajá es que cualquier, ¿cómo se dice? Body of water. Ac- em, Curso d'água. uso de agua. Uhum. Ok. Eh, cuando se mete la persona en ese agua, inclusive si es el baño o la piscina, ¿sí? O un jacuzzi, pero que no esté caliente, ¿sí? Que el agua fría, ¿sí? Todo eso sirve. Eh, yo creo que he mencionado eso cuando empezó el virus corona. Yo escribí y mandé la alajá a todos que no deben irse a la mikve oficial en las comunidades grandes como en Nueva York e Israel por el peligro de infección. Y muchos rabinos no estaban de acuerdo, decían no, se necesita una mikve de agua de lluvia y luchaban y luchaban y luchaban y después decían, bueno, pues si uno sí se mete en el baño en la casa, ¿qué tan grande debe ser el baño? Es decir, ya aceptaron que se puede sumergirse y muchos rabinos, inclusive el rabino Haim Amsalem y otros en Israel, salieron con esta decisión alágica que se puede usar cualquier cuerpo de agua para sumergirse con comunidad, ¿sí? Y para la unidad, si tiene un baño bastante grande, que todo el cuerpo se puede sumergirse bajo el agua, está bien. Entonces, igual, cuando hablamos de Tevilá, de Giyur, generalmente la gente tenemos que se van a la mikve o a un océano o un manantial, pero también si es una piscina, eso sirve. Ahora, la otra cosa que mencionó Rambam es la cosa de separación. Dice cualquier cosa que separa con la nidad, también se separa con conversión. Es decir, que el agua debe tocar el cuerpo. Y aquí tenemos una ley que podemos decir que había una explosión, ¿sí? Se salió de todas... bueno, volvió muy exagerada, ¿sí? Y es por la obsesión de la gente con la pureza y con la limpieza. La halajá de la nidad dice, basado en otras leyes de impureza, que no debe haber ninguna cosa que se separa entre el cuerpo de la persona y el agua, ¿sí? Entonces dijeron, si tiene unos pelos que están atados, ya el agua no puede tocar todos los puntos del pelo y entonces no es kasher. Y si el cuerpo está cubierto en una crema, una pasta, un color, tampoco sirve. Pero la halajá dice muy claramente en el Talmud que para que sea una cosa lo que le llamamos hatzitza. Hatzitza quiere decir separación, ¿sí? Un bloqueo. Para que una cosa se bloquea el agua
de tocar el cuerpo, deben haber dos condiciones. Ah, Elisha le doy la respuesta. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de cómo se hace la tevilá hoy, ¿sí? El Talmud dice que para que se considere una cosa bloqueo, ¿sí? O separación, debe ser rubó u makpid alab. Es decir, debe cubrir la mayoría del cuerpo y debe ser una cosa que la persona no desee, no quiere y lo quiere quitar. Y como ejemplo dan, y como ejemplo se dan una persona que trabaja con barro, ¿sí? Digamos en construcción, la gente hacían eh, bloques de barro para construcción, ¿sí? Y entonces el barro se seca y se pega a las manos. Entonces dice, si uno tiene las manos cubiertas en barro y si fue a la mikve, no sirve. Pero ese barro debe cubrir la mayoría del cuerpo. Y también debe ser una cosa que esa persona no quiere. Él dice, bueno, voy a ir a la casa y sacarme todo eso y no me meto a la cama antes. Bueno, eso es lógico. Pero si tiene algo en la mano, sobre el dedo o debajo de la uña o algo así, no tiene ningún problema. Pero como dije, la gente lo llevaron a una forma de obsesión, que antes de ir a la mikve se peña el pelo hasta que se separan los pelos, se limpian las orejas aquí, allá y bueno, entonces la alhaja es, bueno, se puede limpiarse, quiere limpiarse con mucho gusto, que se peña, no hay problema, pero no hay ninguna separación que cubre la mayoría del cuerpo y que las queremos sacar. Entonces uno inclusive puede ir a la mikve, que sea para nidá o para conversión, puede ir a la mikve con ropa. Mejor un traje de baño, porque cuando uno se mete al agua con ropa normal, se puede ahogar, se puede hundir, pero con un traje de baño, eso es ideal, se puede meterse. Si una mujer quiere ir a la mikve y no tiene dónde ir y quiere vestirse en una forma modesta, existen hoy trajes de baño que cubren todo el cuerpo. Fueron invención originalmente de musulmanes, pero hoy también las mujeres ortodoxas compran ese tipo de trajes de baño. Entonces, Elisha, la pregunta que puso de la cuestión de que cómo hizo Moshe Rabbeinu la Tevilá en el desierto, tiene razón. 600,000 personas, ¿dónde hay tanta agua en el desierto para que todos se sumerjan en la migbe? Y por eso dije que la arqueología no ha encontrado en el país de Israel ninguna migbe de la época de la Biblia. Quiere decir que es muy probable que cuando la Torah nos habla de lavarse el cuerpo con agua, es solamente con un utensilio lavarse un poquito y ya. Y no es sumergirse totalmente en el agua, es una cosa que se introdujo en la época del segundo templo. De todas maneras, hoy hacemos la tevilá completa. Y bueno, en esa oportunidad voy a hablar de la conversión virtual, cómo sirve. Y como Eduardo ha comentado, que el CCAR también lo aceptó como una cosa, con un proceso válido. Bueno, entonces la lógica del, eh, del, de conversión virtual, que es eso, la lógica empezó con casos que hemos tenido con mujeres que van a la mikve, ¿sí? Se entiende que el bedín, eh, el bedín
debe ver el proceso de ¿cómo se dice? De sumergencia en el agua. ¿Sí? Inmersión. Sumersión. Inmersión. Inmersión. Ok. Inmersión. Ok. De la inmersión en el agua. ¿Sí? Que el bedín debe verlo. Pero el bedín siempre son hombres, ¿no? Y no es adecuado que ellos vean a una mujer que va a la mikve. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hacían? Se ponían una sábana y la persona se lo hacía detrás de la sábana, pero eso tampoco es adecuado. Y entonces la costumbre en las últimas décadas en Estados Unidos y en Israel también es, y que todos los bedín ortodoxos lo hacen, que los rabinos acompañan a la mujer a la señora hasta la mikve, y ella se mete allá, se cambia, con ella está una rubisa o rabina o la supervisora de la mikve. Israel está yendo, así se dice en ladino, ¿no? Rubisa, la rubisa. ¿No? A mi esposa le decían rubisa. Sí, Rubisa. Rubisa. Y entonces los rabinos están en un cuarto, la mujer está adentro de la mikve con otra señora, y ella se mete en la mikve y la decimos, haga un sonido para que escuchamos el splash, ¿sí? Que se metió en el agua, ¿sí? Ahora, eso se llama una evidencia circunstancial. No hay evidencia directa. No vimos nada, solamente escuchamos el cuerpo en el agua. Y después se dio con los pelos mojados. Pero tal vez ella cogió un saco lleno de piedras y lo metió al agua, y nosotros escuchamos ese sonido, y después echó un poquito de agua en la cabeza y salió, wow, increíble. Bueno, entonces claro que no, que eso no lo consideramos, no pensamos que eso fue, porque ella hizo todo el proceso hasta que llegara a la mikve, no tiene incentivo para mentir. Esto está certificado por el contexto, por lo que pasó alrededor. Entonces, igualmente, cuando se hace un bedín virtual, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tres personas que simultáneamente están todos conectados y todos ven a esta persona que va a la mikve. Y hay uno es mejor que está en otro cuarto. Ahora, no hay en ningún lugar no dice que el bedín debe ser en el mismo cuarto. Dice que tiene que estar juntos, ¿sí? Bemotav telataka hadah havena. Ese es el texto de la halajá. Entonces ellos sí son tres que están sentados juntos. Ok. Creo que podemos parar aquí porque hemos hablado bastante de todas las leyes de Maimónides, y si la gente tiene preguntas podemos responder y discutir. Entonces voy a parar la grabación, eso lo voy a poner después en YouTube. Un momento.